hacer un rapidito repaso de lo que vimos esta mañana para que usted vuelva a conectarse. Y los que estuvieron me van a ayudar. Tomen sus notas, el teléfono, el cuaderno en el que usted anotó, el notebook, lo que sea que usted anotó, y me ayudan a hacerle un repaso. Por ejemplo, ¿cuál fue el título que usamos? ¿De qué hablamos esta mañana? ¿Qué empezamos a desarrollar? ¿El privilegio de qué? El privilegio de ser llamado. Ese es el título de lo que estamos enseñando, el privilegio. Es un privilegio, es un honor para nosotros ser llamados por nuestro Hacedor, por nuestro Creador, por Dios. Nos basamos en unas citas bíblicas. ¿Cuáles fueron esas citas bíblicas? Mateo 4 del versículo 18 al 22. ¿Cuál más? Marcos 3, 13 al 15. Después, ¿cuál? La que dijo mi hermano. Lucas 9, 23 fue esa, ¿no? Sí. Mateo, ¿cuál? 28 del 18 al 20, y también usamos de apoyo Jeremías 9, 23 y 24, ¿verdad? Rápido, un resumen concreto, buscando sobre todo afirmar lo que dijimos esta mañana. ¿Qué dijimos? Que para entender este tema del llamado, lo primero que tenemos que hacer es ir al libro de los orígenes, a Génesis 1, y darnos cuenta que desde el mismo instante en que Dios nos crea, nos llamó. Y lo que hizo fue darnos un mandato cultural. Diga conmigo, mandato cultural. Quiero pedirle al hermano que me está ayudando con las diapositivas que las vaya poniendo para que los que no vinieron esta mañana las vean y vayan tomando nota. Entonces Dios nos dio un mandato cultural. Y dijimos que dentro de ese mandato cultural, cuando Él nos diseña como humanidad, somos diseñados, creados por Dios, no somos producto de un choque cósmico ni de una evolución, somos hechos por nuestro Creador, una mente suprema, poderosa, amorosa, nuestro Padre Celestial. Dentro de ese mandato cultural, Él hace 3 pactos con la humanidad. ¿Y cuáles son esos 3 pactos? Un pacto de imagen, el segundo. Un pacto de dominio, el tercero. Un pacto de obediencia. Dentro del primer pacto, el pacto de imagen, ¿qué nos dio? Su carácter moral. Por eso los seres humanos podemos ser seres morales que discernimos entre el bien y el mal. Lo segundo es que dentro del pacto de dominio, ¿qué nos dio? Mayordomía, es decir, que nos dio poder para administrar. Toda la creación nosotros la administramos. Escúcheme. Es que quisiera decirles tantas cosas de esto porque escúcheme esto, estamos siendo bombardeados por lo que la gente está llamando hoy día el cambio climático. Y mucho cristiano está creyendo eso. Oh, sí, wow, el cambio climático, se va a acabar la comida, se va a acabar no sé qué. Escúchame, no creas eso. Escúchame. La Biblia, ¿qué dice? No le creas a los noticieros, créele a la Biblia. La Biblia dice en Génesis que Dios le dio una orden a la tierra. El que la creó le dio una orden. Y le dio una orden a la tierra, y le dio una orden a las aguas, y le dio una orden a la creación, y le dijo: produzcan. Y nunca les ha cambiado la orden. Por eso jamás la tierra, mientras exista, parará de producir. Los mares no van a parar de producir. Tranquilo. Haga un análisis sencillo. Mire la cantidad de la tierra que está poblada y la que está deshabitada, y se va a dar cuenta que todavía hay mucha tierra que pudiéramos poblar. Aló. Entonces no se deje llenar de pánico. Ay, pastor, entonces no me va a decir que no es cierto que el clima ha cambiado, no me va a decir que no es cierto. Sí, pero la explicación que tiene eso no es la explicación que nos está dando el secularismo y el gnosticismo. La explicación a lo que estamos viviendo, porque es real que estamos viviendo cambio en el clima, estamos viviendo cosas, pero la explicación no es echarle la culpa de todo a un cambio climático, porque los seres humanos somos especialistas de poner la responsabilidad en otros. Entonces ahorita el hombre, ¿qué está haciendo? Echándole la responsabilidad al clima, a la naturaleza. No es el clima, somos nosotros. Los responsables somos nosotros. Los que estamos matando la tierra somos nosotros. Pero ¿por qué la gente no entiende esto? Porque no leen la Biblia. Deberíamos leer Romanos 1 y 2.
para entender que cuando la Biblia dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, lo que está anunciándonos es que iba a llegar un momento donde el daño que el ser humano que fue puesto para que fuera guardián de la creación, nosotros los guardianes, nosotros mismos la estamos destruyendo. Entonces la naturaleza está en una manifestación, en un grito de auxilio, diciéndole al Señor: Señor, me diseñaste para que estos fueran mayordomos míos, me administraran y me están matando. Entonces escúchame, la respuesta de la iglesia, de una iglesia que tiene pensamiento bíblico frente a lo que está ocurriendo, no es llenarnos de miedo, no es llenarnos de pavor, no es llenarnos de susto, creyéndole a la gente que se va a acabar la comida, que si ahorita comemos carne es malo, que ahora nos toca comer puro lo que nos están diciendo, porque nos están trayendo hasta en un cambio de dieta. Y todo esto es intencional y planeado. ¿Ustedes de verdad creen que el COVID fue algo espontáneo que se dio porque sí? Todo hace parte de un plan, mis hermanos. Y la Biblia lo dice, se está cumpliendo la escritura, por eso la amo tanto, porque cada vez que la leo más veo cómo se cumple. ¿Cómo no creerle a un Dios que desde hace tanto nos dijo lo que iba a pasar y está pasando? Aló. Pero le voy a decir algo: ¿por qué la gente, el cristianismo está lleno de miedo y de temor con lo que está pasando? Porque no leen la Biblia, no la leen. Le gastan horas a las redes, pero muy pocos segundos a leer la Biblia. Y si tú no lees la Biblia, tu mente no será bíblica. Si a lo que tú le gastas tiempo es a la internet, al televisor y a las redes, tu mente será secularista. Y tratarás de entender a Dios desde el secularismo. Y por eso les mostré un cuadrito. Esta mañana les mostré un cuadrito de las 3 perspectivas que dominan el mundo hoy día. Pone el cuadrito de las perspectivas: la perspectiva del teocéntrica, la perspectiva del materialismo y el humanismo secularista en el que estamos, y la perspectiva del animismo. ¿Te acuerdas? El cuadrito de las 3 perspectivas, ahí lo vas a encontrar. Es como la segunda diapositiva. Ese, míralo. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy día se está dejando llenar de temor? Porque se están parando unos desde el animismo y otros desde el secularismo a tratar de entender lo que está ocurriendo. Pero el llamado de la iglesia no es ni a ser animista ni a ser secularista, es a ser bíblica, teocéntrica en su pensamiento. Pero ¿cómo vamos a ser teocéntricos si no leemos la Biblia? Tenemos que leer la Biblia. Dígale que está a su lado: primero, no se duerma. Y dígale, y segundo, lea la Biblia. Le voy a dar un buen consejo. ¿Cuántos aquí son jóvenes o señoritas o personas que no se han casado y se quieren casar? Levante la mano. Ninguno quiso levantar la mano. Pero bueno, para los que están ahí, aunque no quieran levantar la mano, ustedes se quieren casar, escúchenme. Uno de los ítems que usted debería revisar en la persona con la que usted quiere llegar a tener algo es preguntarle: ¿cuántas veces lees tu Biblia? Porque si esa persona, hombre o mujer con el que quieres tener algo, no lee su Biblia, ni siquiera lo mires, por muy lindo que sea o muy linda que sea físicamente, no te va a servir. Tenemos que volver a leer la Biblia. En la Biblia están todas las respuestas. Entonces dijimos que desde ese entendimiento el Señor nos trae y nos aterriza a que hizo con nosotros esos 3 pactos, nos empoderó, nos dio capacidad moral para discernir entre el bien y el mal y nos hizo semejantes a Él en eso. Nos dio también una capacidad para que todo lo que hagamos prospere. Por eso Dios espera que todo el hogar, la familia, el ministerio, todos los dones, talentos, habilidades que puso en ti, las multipliques, prosperen, porque te dio su poder, te dio la capacidad de hacerlo. Pero lo tercero que Dios espera es que le obedezcamos. Y para obedecerle nos dio libertad. Pero Él espera que la libertad la usemos para lo que nos la dio, para escogerlo a Él, no para rechazarlo. Pero muchos lo rechazan. Ok, van a tener que pagarlo. Aló. No pienses que el rechazo a Dios te va a salir gratuito. Rechazar a Dios tendrá consecuencias.
Por eso la palabra nos anima y nos insta a que no lo rechacemos, a que no endurezcamos el corazón, sino que abramos el corazón y lo recibamos. Y ahí venimos entonces a caer en el concepto del llamado. Entonces, ¿qué entendemos desde el mismo Génesis 1? Que Dios nos llamó, que no vinimos por casualidad, ni por azar, ni por suerte al mundo. Tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos una asignación. Y la meta que nosotros tenemos es alinear nuestra vocación y nuestro llamado con nuestro trabajo. Y el ideal es que podamos trabajar en lo mismo, en lo que fuimos llamados, en la vocación que tenemos. ¿Por qué? Bajo el entendimiento que si yo he sido llamado por Dios para algo y yo trabajo en ese algo, entonces yo estaré pleno. No habrá insatisfacción, habrán luchas, problemas. Pero ¿cuántos saben que cuando uno está haciendo lo que sabe que Dios lo llamó a hacer, uno se siente realizado? Hay como 4 amenes. Yo tengo fe que eso va a crecer. Eso hablamos esta mañana rápidamente. Ahora quiero que vayamos un poco más profundo y avancemos en el concepto, porque leímos los evangelios. ¿Y para qué los leímos? Para darnos cuenta que cuando Jesús viene número 1 a restablecer. Pablo lo dijo así, miren, Jesús definitivamente es el postrer Adán. Pablo dijo, mire, en el primer Adán el modelo se dañó, pero Jesús vino y se convirtió en nuestro postrer Adán, que hizo que todo lo que el primer Adán hizo mal y permitiera que entrara la muerte, Jesús vino como postrer Adán a arreglarlo. De tal manera que en el primer Adán todos morimos, pero en el segundo Adán todos vivimos. Pero ese todos, ¿a qué se refiere? A todos aquellos que, como nos lo enseñó el pastor David, nos arrepintamos, entremos al reino por la puerta del arrepentimiento, nos arrepintamos de nuestros pecados, tomemos responsabilidad por ellos y hagamos un cambio de dirección en nuestra vida. ¿Cuántos han hecho eso? Ay, no me asusten. No, de verdad, ¿cuántos han hecho eso? ¿Cuántos se arrepintieron y le dieron un cambio a su vida? Levánteme la mano así, por favor. Oh, Padre, gracias, no me equivoqué de parroquia. En un momento me asusté, yo dije, Dios mío, estoy en la parroquia equivocada. Entonces, mire, vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, la de los 2 llamados, el llamado general y el particular. Muy bien, el específico, gracias. Entonces, mira, de paquete, de nacimiento, de concepción divina, tú y yo tenemos estos 2 llamados. Un llamado general. ¿Cuál es el llamado general que esta mañana se los dije? Respóndanmelo. A tener una comunión con Dios. ¿Cuál es el llamado general de todo ser humano? Dígalo sin miedo. A tener una comunión con Dios. ¿Cuál es el llamado general de todo ser humano? Aprendas esto es básico y no tenga miedo de decirlo. Cuando alguien le pregunte, venga, ¿y usted a qué ha sido llamado en la vida? Lo primero que usted debería responder es a tener una relación con mi Creador. ¿Sabe qué responde la gente? Venga, ¿y usted qué ha sido llamado? Pues yo no sé. Venga, pero usted debe tener un propósito en su vida. Creo que es como hacer plata. La gente hoy día no sabe para qué está aquí. Y por eso ha abierto su corazón a creer tantas fábulas y tantas mentiras que la filosofía humana inventa. Usted puede creer que nos metieron el cuento que somos producto de un choque cósmico y los medios, la academia y la ciencia lo creyó y lo está divulgando como que fuera verdad. Ahora, vuelvo al planteamiento inicial. No es raro que ellos que no tienen temor de Dios lo acepten, pero que usted y yo creamos eso. No, mis hermanos, la prensa miente, las cadenas mienten, la ciencia miente, aún la academia, por muy Harvard y por muy Yale y por muy la que sea, la más encumbrada, mienten cuando le dicen al mundo que nosotros somos producto del Big Bang. Es mentira. Secularismo puro. Sacaron a Dios de la ecuación y le quieren encontrar respuestas científicas poco creíbles.
porque su argumentación es muy vaga, quiero que lo sepa. ¿Y sabe qué hicieron para volverla muy creíble? De plano sacaron de la ecuación para evaluar, sacaron los criterios morales. Y dicen, no, esto es ciencia, esto no es religión. Y con eso lo que están diciendo es, no quiero evaluación moral, porque ellos saben que si metes en la ecuación la moralidad, se rajan. Entonces es muy conveniente sacar lo moral del escenario. ¿Para qué? Para quedarnos solo en el plano de lo que llaman lo comprobable. Pero escúchame, la iglesia tiene los elementos, en el Señor tenemos los elementos. Pero ¿cuál es el principal elemento? Nuestra propia vida. Nuestra propia vida es el elemento primordial para defender nuestra fe. ¿Y qué es lo que eso significa, pastor? Que usted y yo, si entendemos el modelo de Dios y lo vivimos, seremos un testimonio al mundo, así ellos crean o no crean, problema de ellos. ¿Aló? Y entonces, ¿esto a dónde aterriza? Aterriza en los dos grandes mensajes que Jesús dio. El primero, el gran mandamiento, y el segundo, la gran comisión. ¿Cuál fue el primer gran mandamiento que Jesús dio ya en su experiencia terrenal? La divinidad hecha hombre. Le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de toda la ley que tú vienes a recordarnos? Y él dijo, es este, que amen a Dios. Que amen a Dios. Llamado general. Toda la creación de frente al Creador. Toda la creación teniendo una relación con su Creador. Y después le preguntaron, ¿y cuál es? ¿Qué más? Dijo algo semejante, que amen a su prójimo, a sus pares. Qué maravilloso. Y ahí viene entonces nuestro llamado particular. ¿Cuál es nuestro llamado particular? No solo a tener una relación con Dios, sino a que todo aquello bueno que Dios puso en mí, yo lo use para relacionarme bien con mis semejantes. Toda esa cantidad de dones, talentos, habilidades, cualidades, destrezas que tú y yo tenemos. Eso hace parte del llamado particular que Dios nos dio. Para algo eres bueno. Algo amas hacer. En unos casos, unos nacieron con un amor por las artes. Aman las artes, la pintura, la escritura, la poesía, el canto, la lírica. Otros vienen con unas habilidades matemáticas. Les encantan los números, las cifras, los diseños. Entonces de ahí se desprenden ramas del conocimiento como la matemática, las ingenierías, la arquitectura. Otros vienen con habilidades relacionales, de donde se desprenden otro tipo de ramas de la ciencia. Pero lo que te quiero decir es, hermano, no le creas a aquellos que te dicen que tú no viniste con nada. Es mentira, tú sí vienes con algo. Dios puso en ti algo. Ay, pastor, pero es que lo que yo sé hacer es como tan bajo, pastor. Es como tan pobre, pastor. Es que lo que yo sé hacer es barrer. Qué bendición que tienes habilidad para barrer. Tu perspectiva tiene que cambiar. Escúchame. Cuando Dios puso su imagen en ti, al ponerla, no solo te dio su capacidad moral, también te dio su dignidad. Tú y yo somos dignos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto tiene que revolucionar tu mente por esto. Espera, escúchame. La mayoría de gente ha recibido este concepto del mundo. Tú no eres digno en ti mismo, tú eres digno según lo que haces. Lo que haces es lo que te da dignidad. Y como le hemos creído ese mensaje mentiroso al mundo, el que es banquero se siente digno. El que está puesto en un cargo de eminencia se siente digno, pero el que barre las calles se siente indigno. ¿Por qué?
porque es el resultado de una teología falsa que le ha dicho al hombre que el hombre recibe dignidad según la posición o según el título. No, no es cierto, es mentira. La Biblia dice, tu hacedor dice que tú portas su dignidad. Entonces escúchame, no es tu trabajo ni tu posición lo que te hace digno. Tú ya eres digno porque portas la imagen y la semejanza de Dios. Y escúchame, no es el trabajo el que te dignifica a ti. Tú dignificas el trabajo que haces. Aló. No sé si la está agarrando. Si la está agarrando, dígame, como cuando usted dice en inglés, entiendo, la agarro, ¿cómo dicen? I got it. Entonces dígalo, por favor, diga, I got it, pastor. Estoy aprendiendo inglés, entonces necesito que me ayuden. Y pastor, ¿por qué nos dice todo esto? Porque cuando Jesús vino a sus discípulos, usted tiene que entender que Él era consciente el llamamiento que ellos ya tenían. Lo que Jesús vino fue a activar en ellos una pasión y un amor para que lo que ya Dios había puesto en ellos y ellos ya eran, lo usaran para establecer el reino en otros. Y ese es el propósito de esta conferencia. Mis hermanos, lo que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores en esta conferencia es que la congregación todos entendamos que lo que el Señor espera no es que nos volvamos una iglesia lambeladrillo, una iglesia que se la pasa acá metida en las cuatro paredes del culto, creyendo que solo viniendo a tener reuniones espirituales que ese es nuestro llamado. No, sus pastores tienen la suficiente claridad y por eso le han pedido a Dios que traiga palabra en estos días sobre esto, de que todo creyente, como nos lo enseñó el pastor David, todo creyente es un evangelista y un discipulador para el reino de Dios. Ahora, el gran mandamiento de amar a Dios nos tiene que llevar entonces a una vida piadosa de hacer lo que se llaman las disciplinas espirituales. Si yo entiendo que he sido llamado a tener una comunión con mi Creador, una comunión con mi Hacedor, yo tengo entonces que practicar las disciplinas espirituales. Dígame cuáles son las 3 disciplinas espirituales básicas que la Biblia enseña. ¿Cuáles son? Orar, estudiar la Biblia y ayunar. ¿Difíciles? ¿Difíciles? Dígamelas, por favor. No, pero no tengan miedo, díganmelas. Yo no diría leerla, estudiarla. Diga, orar, escudriñar o leer la Biblia, estudiarla para profundizarla y ayunar. Dígalo de nuevo. Usted hace eso de corazón, con devoción, y usted estará respondiendo a su llamado general. Y usted estará cumpliendo el gran mandamiento. Pero la pregunta es, ¿y qué hago con mi llamado particular? Con mi arte, con mi música, con mi escritura, con mi coser, con mi barrer, con mi abogacía, con mi derecho, con lo que yo amo ser: locutor, médico, futbolista, tenista, estos chicos que pintan tan lindo en las paredes, graffiti, ¿cómo se llama? Que es un arte. Es un arte, eso es un arte. Lo que pasa es que a los muchachos los han empujado a usar ese arte para lo malo, pero ese arte es lindo. Ese arte es bueno. Aló. Tenemos que entenderlo. Dios puso en ese muchacho la capacidad de hacer eso. Vaya usted, trate de hacer un graffiti de eso, a ver si usted lo hace bien. Lo que hacemos son 4 palos ahí, dos rueditas y ya, porque no, yo no tengo esa habilidad, pero el chico la tiene. ¿Quién se la dio? ¿El diablo? El diablo no da nada bueno. ¿Quién se la dio? Su hacedor, Dios. Pero como la iglesia y la sociedad no ha entendido esto y hemos perdido revelación de esto, no le abrimos el espacio para que ellos lo hagan correctamente y rectamente.
Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Ha atrapado esos talentos, esas habilidades, y le ha mostrado al mundo una manera de hacerlo para glorificarlo a él, a Satanás, para adorarlo a él. Por eso muchos grafiteros usan su arte y su don para llenar las calles de cosas horribles, pero podrían usarlo para llenar las calles de gloria a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces mira, cuando el Señor le dice a Pedro y a Juan y a los hijos de Zebedeo: vengan, porque yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres, es exactamente lo mismo que le hubiera dicho si a los que hubiera sido llamado unos zapateros, que les hubiera dicho: vengan, que yo les enseñaré cómo hacer de los hombres zapatos. Era una metáfora para decirle a ellos: yo les voy a enseñar a ustedes cómo responder a su llamado, estableciendo el reino y agradando a Dios. Y eso es lo que esta conferencia persigue: que usted salga, por favor, de la dicotomía griega de tener una mente dividida pensando que hay cosas sagradas y que hay cosas seculares. Que solo lo que le interesa a Dios es lo que llamamos sagrado, lo espiritual, ir a la iglesia y no más. El resto de la semana todo eso es secular. No, ¿quién nos dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? No está. Lo traemos de la cultura griega. Por eso se llama la dicotomía griega. La división de la mente del ser humano, dividida entre lo que es sagrado y lo que es secular. ¿Qué nos dijeron los griegos? Que Dios había hecho el universo, se había ido, se salió de la ecuación, y que es un Dios lejano, que no es trascendente, que no es inmanente, que es un Dios que solo está por allá, que creó el universo pero que lo abandonó y lo dejó solo. Y que a Él la única manera de que nosotros lo agrademos es haciendo lo espiritual, pero que lo demás es secular y a Él no le interesa y no le agrada, lo cual es falso. Porque la Biblia dice que Dios lo llena todo en todos. La Biblia dice que Él es Dios de todo. Él no es Dios solo de lo espiritual, Él también es el Dios de lo material. Él es el Dios de la materia, Él es el Dios de todo. Todo lo que yo hago lo debo hacer corandeo. ¿Qué quiere decir corandeo? Delante de los ojos de Dios. Es decir, tú y yo, todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Y todo lo que hacemos debería traerle gloria al nombre de Dios. Aló. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que en tu profesión, en tu vocación y en tu trabajo, todo lo que tú haces es tan digno y espiritual y bien visto como cuando vienes al templo y te arrodillas y oras y ayunas y lees la Biblia. Pastor, ¿cómo puede ser que a Dios le agrade que yo maneje mi carro? ¿Qué le interesa a Dios si yo voy manejando bien mi carro y respetando las luces? Para Él eso es tan sagrado como que ores. Pastor, ¿cómo va a ser espiritual que yo barra la casa y recoja bien la basura y mantenga mi casa en orden? Para el Señor tan importante es que ayunes como que barras la casa. Y es tan sagrado. Y por la gente y la iglesia perder este concepto es que nos damos el lujo de vivir una doble vida. Una es nuestra vida el domingo y otra es nuestra vida el resto de la semana. ¿Y sabe qué es lo más terrible de eso? De esa cosmovisión evangélica falsa. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que nuestros hijos la están viendo. Y esa es la razón por la que ellos, número uno, no quieren ser como nosotros, porque ellos saben que hay algo ahí que es falso y que está mal. Y número dos, por eso ellos son nuestros principales jueces. ¿Amén o ouch? Entonces hoy día en la iglesia hay mucha gente diciendo: pastor, ore porque es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Pastor, mis hijos no quieren saber nada de Dios. Pastor, claro, ¿cómo van a querer saber de Dios si tú no les manifestaste el reino de Dios en la casa? ¿Por qué quieres que el pastor te arregle algo que dañaste tú? Porque más bien no lo arreglas tú. Pastor, ¿y cómo arreglo eso? Quitando la división de tu mente, entendiendo que todo es espiritual, todo le llama la atención a Dios, que para Dios no hay diferencia en ninguna de nuestras actividades y que todas deben ser hechas con rectitud, con santidad delante de Él.
Y que si nosotros nos volvemos íntegros de esa perspectiva, eso impactará y establecerá el reino en los que nos rodean. Gran comisión. Lo que Jesús dijo fue: como toda autoridad y potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra a mí, por mi obediencia y por mi sacrificio, entonces esa autoridad yo no me la quedo para mí mismo, se las entrego a ustedes. Eso es lo que dice Mateo. ¿Y para qué se las entrego? Para que vayan por todo el mundo, por todo el mundo. Y la expresión, se los dije esta mañana, que la expresión que usa la Biblia ahí es la expresión por donde vayan en su etnos. ¿Qué significa eso, pastor? Tú tienes una comunidad básica en la que te mueves. El primer núcleo, tu familia. Esa es la primera expresión de tu etnos. Tu familia, tu casa. La segunda, tu comunidad de vecinos. Pero otra que está a la par es la comunidad según el arte en el que te mueves. Por ejemplo, si tú eres conductor de Uber, que usamos esta mañana esa labor tan linda de alguien que está ejerciendo ese trabajo de conducir Uber, pues en ese etnos tú te mueves y te conoces con otros posibles conductores de Uber. Si tú eres médico, ¿qué es lo más normal? Que tú haces parte de una colegiatura de médicos, de un staff de médicos, que te ves en una clínica con médicos, que estás trabajando en un hospital con médicos, que tú te mueves en medio de ese gremio, de ese etnos. Y así sucesivamente para todas las vocaciones. Pastor, pero es que yo solo soy una ama de casa, pastor. Mi hermana, pero en algún momento con otras amas de casa te encuentras. ¿O no? En una tienda, en un dry clean, no sé, en Walgreens, en algún lugar. ¿Qué es lo que me está queriendo decir, pastor? Que el Señor quiere, como nos lo enseñó el pastor David esta mañana, que donde estés, por donde vayas, entiendas que Él te dio el poder, la habilidad y la facultad que tienes para que establezcas el reino, para que le hables a otros, para que los disipules, para que no los sueltes, para que los agarres como un pescador agarra a sus peces, para que te inviertas en ellos, para que los ames como nos lo enseñó el Señor esta mañana a través del pastor David, usando las relaciones. Escúchame, el reino de los cielos es eminentemente un reino de relaciones. Por eso lo que el diablo más busca atacar entre nosotros son nuestras relaciones. Porque el diablo sabe que una persona sin relaciones es una persona sin reino. ¿Y cuáles son las primeras relaciones que el diablo ataca? Las del hogar, las de la casa, las más cercanas, las de la pareja de esposos, las relaciones con los hijos. Por eso es que el enemigo trata de levantar a tus hijos en tu contra y tú le ayudas. Tú le ayudas al enemigo siendo tan incoherente. Tú le ayudas al enemigo no entendiendo esto. Yo se lo decía a mi pastora y se lo quiero decir a todos los que somos padres. Yo también soy padre. Yo no lo estoy diciendo para criticarte ni señalarte. Yo te amo. Yo no soy el que viene a juzgarte. Esa es labor del diablo. Yo vine fue como un consiervo tuyo que te amo y que he encontrado sabiduría en esta verdad de Dios y la he aplicado para mi vida. Yo quiero dártela para que tú también la apliques y veas el poder liberador que esto tiene. Escúchame, le hemos hecho un gran daño a nuestros hijos al no entender esto del llamado. Porque muchos padres, al no entender esto, lo que han hecho es tratar de imponerle sus deseos personales a sus hijos. Muchos padres han caído en el error de decir: es que yo quiero que tú seas tal cosa. No, papi, mami, Dios no te puso en la vida de tu hijo para que tú le digas qué es lo que tú quieres que él sea o él haga. No, estás equivocado. Pastor, ¿y entonces? No, la visión correcta es muy sencilla. Tú y yo somos mayordomos, pacto de mayordomía. No somos los dueños de nuestros hijos, solo somos sus administradores. ¿Quién es el dueño entonces? Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo como papá le tenemos que decir a Dios o como mamá? Tenemos que ir con humildad, arrodillarnos. Mandato de llamado general.
tengo comunión con mi Hacedor, me arrodillo en humildad y le digo: Señor, esos hijos son tuyos. ¿Qué es lo que tú tienes para ellos? Revélamelo. Revélamelo. ¿Qué fue lo que pusiste en ellos? ¿Cuál es tu asignación y tu vocación y tu llamado para ellos? Dímelo. Y yo me volveré, como papá o como mamá, el primer aliado contigo para que ellos lo logren. Y cuando tú y yo hacemos eso, el Señor nos lo muestra, porque Él responde. Por eso Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Él lo hace, Él te muestra y tú empiezas. Entonces mira, tu hijo quiere ser el músico. Sí, yo sé, tú fuiste médico y tú querías que tu hijo fuera médico como tú, pero si esa no es la asignación de Dios para él, pues papi, I'm sorry for you. Esa ya me salió gringa. No, él no es médico. Resulta que Dios, el llamado que puso en él, y preciso pasa, yo me he encontrado con mucho abogado que quiere que sus hijos sigan las leyes como ellos, y resulta que el muchacho es lo más disparatado que hay. Es totalmente opuesto a su papá o a su mamá, y lo que el peladito quiere ser es músico. Y el papá: no, es que yo quiero que vaya a la escuela de leyes. No, es que no es lo que tú quieras, es lo que Dios puso en el muchacho. Entonces pregúntale a Dios, y en segundo lugar pregúntale al muchacho: hijo, ¿qué es lo que tú amas hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te arde en el corazón por dentro? ¿En qué quieres que yo te apoye? Papá, es que yo quiero ser músico. Ok, yo quería que tú fueras a la escuela de leyes, pero ok, no. Si tú vas a Dios y el muchacho sabe que Dios puso en él, Dios te lo va a mostrar a ti. Y Dios te va a decir: él no es abogado como tú, de él yo me he provisto un músico. Entonces, ¿tú qué haces? En vez de luchar contra Dios y contra el muchacho, te alineas a Dios y al muchacho. Y el papá que hace eso, cuando venga a su hijo y le diga: hijo, quiero que me acompañes a la iglesia, ese muchachito dice: con mucho gusto, papá, yo voy a ir a adorar al mismo Dios, porque en ti yo he hallado la imagen de Dios. Aló. Pero ¿por qué es que nuestros hijos no quieren seguir al mismo Dios que tú y yo seguimos? Porque están cansados de ver las incoherencias de nosotros, que no estamos logrando impactar sus vidas desde la perspectiva del llamado. Y yo te quiero decir, no tiene sentido vivir si no es para cumplir con nuestro llamado. Dios puso en ti una asignación. Pastor, ¿y entonces de qué se trata la iglesia? ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es la eclesía, la comunidad de creyentes. Aquí los creyentes venimos para ser entrenados en saber responder a esos dos llamados. Al llamado general. Por eso es que una iglesia no puede parar jamás de enseñar a orar, a leer la escritura y estudiarla y a ayunar. Pero usted se da cuenta, y hoy día la iglesia no está enseñando mucho eso. La iglesia está cayendo en la trampa del mundo, de pasos para el éxito, no sé qué cuántas cosas, como si de verdad a nosotros lo que nos marcara la vida fuera el éxito. Mira, ¿sabes cuál es? El éxito definido desde el mundo es que tú logres lo que el mundo llama éxito: fama, poder, dinero, seguidores, likes, todo lo que el mundo hoy día ofrece. Pero te pregunto, ¿será que esa definición de éxito es la misma de Dios? ¿Sabes cuál es la definición de éxito de Dios? Que tú cumplas el llamado para el cual Dios te hizo. Ese es tu éxito. En eso te sentirás pleno, en eso te sentirás satisfecho, en eso sabrás que tu obra en la tierra valió la pena. No importa si nadie lo sabe, no importa si tu nombre no es famoso. Escúchame, no lo será en las cuatro paredes de este mundo, pero lo es en la eternidad del cielo. Mis hermanos, tenemos que volver a poner las cosas en orden, y con esto termino para que siga nuestro pastor David. Escúchenme,
El Señor nos dio un mandato de ir por todo el mundo. Tenemos una gran comisión que cumplir. Pero escúchenme, no podemos salir a hacerla si ni siquiera nosotros mismos sabemos a qué fue que nos llamó. Esa es la razón por la que muchos no quieren ir a hacer eso, porque saben de qué le voy a hablar yo a este si yo mismo estoy enredado. Dígame que usted no lo ha pensado. Sí lo ha pensado, ¿sí o no? ¿Cuántos sinceros dicen, pastor, that's right, yo lo he pensado? Yo lo sé. Por eso el Señor me dijo que tocara este tópico. Perdónenme si de pronto no he llenado la expectativa de lo que usted quería que yo dijera, pero me siento en paz porque sé que he cumplido la expectativa de lo que Dios quería que yo dijera. Alineémonos con nuestro llamado. Pidámosle, si usted hoy dice, pastor, yo descubro que ni siquiera yo mismo sé a qué es que estoy aquí. Y eso pasa mucho. Estamos haciendo cosas a las que Dios no nos llamó. Pero como les dije esta mañana, es que es lo único en lo que hemos encontrado cómo ganarnos la vida. Pero hay un camino más excelente y superior. Tomemos un tiempo de buscar a nuestro Creador y de decirle, Señor, perdóname que le he dedicado más tiempo a las redes que a ti, y definitivamente en las redes jamás voy a hallar quién soy yo. Más bien voy a apagar las benditas redes, voy a apagar Facebook y YouTube y Netflix y a todo lo que le estoy malgastando mi tiempo, y voy a doblar mi rodilla con humildad para decirte, Señor, por favor, sal a mi encuentro y revélame quién soy yo para ti. Y revélame qué es lo que tú tienes para mí, porque yo quiero hacerlo. Y sabes, no solo Él te lo va a revelar y te lo va a mostrar, sino que el siguiente paso es que tú le puedes decir, Señor, y ahora que he descubierto quién soy para ti y para qué me trajiste a este mundo, por favor, alíñame mi trabajo con eso. Yo quería ser militar. Mi sueño de niño siempre fue ser un general de la Armada en Colombia. Y ese era mi sueño, y yo trabajé y yo me presenté a 3 exámenes que hacían. Llegué hasta el 3º, pero me faltó el 4º. Ya para pasar al 4º ahí ya me rajé. Y yo traté de frustrarme porque yo no entendía esto. Porque yo quería ser, era militar. Pero cuando tuve la bendición de encontrarme con un pastor que me amó y que se me acercó y que me enseñó mucho de lo que yo hoy les puedo dar, este pastor me dijo, yo sé que tú querías hacer eso, pero Fernando, ¿tú le has preguntado al Señor si eso era lo que Él tenía para ti? Y me dejó callado, porque yo nunca había orado eso. Yo nunca le había dicho, Señor, esto es lo que tú tienes para mí. No, yo quería ser militar y punto. Y cuando dejé la soberbia de querer sacar lo mío adelante y me humillé y le pedí a Él que me revelara que Él era lo que Él tenía para mí, fue cuando encontré la paz en mi corazón y se me fue la frustración de que me hayan rechazado en la escuela militar. Porque el Señor ahí me habló y me dijo, no, hijo, yo sí puse en ti las características de un militar, porque yo tengo en mi mente y en mi estructura, yo tengo las características de un militar. Pero el Señor me dijo, tú no vas a ser un militar, tú lo que vas a hacer es un siervo mío, y vas a ser es alguien de mi ejército, no del ejército del mundo. Y yo dije, oh, wow. Entonces el Señor me dijo, estudia economía. Él me mandó a estudiar economía. Y cuando yo le dije a mi mamá que yo quería estudiar economía, ella me dijo, ¿qué? ¿Y eso qué es? Yo le dije, no, la economía es una ciencia económico-administrativa, que esto y esto y esto. Y me dijo, ¿y por qué quieres estudiar eso? Le dije, porque Dios me dijo. Y me dijo, ok, dale, estúdialo. Y yo te puedo decir hoy, si tú me preguntas, pastor, ¿y usted quién es? Yo le voy a decir a usted, yo soy un hijo de Dios, economista y teólogo para el servicio de Dios y de su gente. Yo tengo clara mi vida. Pastor, ¿y eso quiere decir que usted no tiene líos? No, yo creo que hasta más problemas que usted.
pero tengo muy claro quién soy. Tengo muy claro a quién le sirvo. Tengo muy claro para qué estoy aquí. Y tengo muy claro que nada ni nadie yo le puedo permitir que me aleje de ese llamamiento. Y estoy trabajando con todo mi corazón para poder formar discípulos por donde yo vaya. Mi venida a Tacoma tiene sentido no para tomar un vuelo y venir y comer algo rico y compartir. No, está lindo eso, pero este viaje tiene sentido en la medida que yo pueda sembrar algo de discipulado en sus mentes y en sus corazones. Y si usted de esta enseñanza que yo le he dado se queda con que usted ya sabe que tenemos un llamado y un mandamiento cultural, un mandato cultural, si usted ya entiende que Dios hizo 3 pactos con usted sin que usted chistara nada, Dios lo hizo porque Él es soberano y lo puede hacer y lo quiso hacer, y sembró en ti su carácter moral y sembró en ti su mayordomía. Tú eres un administrador de todo lo que Dios te da. Y si tú sales de esta conferencia entendiendo que Dios te dio un pacto de obediencia y te dio libertad para que le obedezcas o lo rechaces, esa es tu libertad. Tú responderás por el uso que le des. Si tú sales de aquí entendiendo que tienes un llamado general de tener una comunión con Él y lo buscas, y entiendes que tienes un llamado particular en los dones y las asignaciones que te dio, y te alineas y buscas un trabajo acorde a eso, tu vida va a cambiar. Todos los hombres en la Biblia que alinearon su llamado, su vocación y su trabajo cumplieron su propósito. Para Dios no hay nada imposible. Puede ser que tú hoy pienses y digas: uy, pastor, yo estoy entendiendo que, pastor, mi sueño siempre fue esto, mi llamado, yo sé que es esto, pero pastor, yo estoy súper desviado de eso, yo estoy trabajando en otra cosa, mi vida es otra cosa. Yo te digo: no temas. Arrodíllate con humildad y dile: Señor, yo he entendido lo que tú me has mandado a decir. Yo quiero alinear mi vida, mi vocación o llamado y mi trabajo. Ayúdame a hacerlo. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que Él te va a ayudar. Porque el primero que quiere que eso pase es Él. Y escúchame, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y si el Señor te quiere en un lugar, Él te puede poner en ese lugar. Y si el Señor te quiere en un cargo, Él te puede poner en ese cargo. Y si el Señor te quiere en algún sector específico, Él te va a poner. Pero lo más importante, por favor, te lo suplico, enséñale esto a tus hijos. Si tú y yo no tuvimos esta claridad, está bien, ok, nosotros podemos asumir eso y tomarla y caminar de aquí para adelante. Pero lo que no podemos permitir es que nuestros hijos sigan adoleciendo de este mismo entendimiento que nosotros, y ellos sigan también perdidos, y ellos sigan sin encontrar su norte, su rumbo. Yo les aseguro, pastores, que una iglesia que entiende esto y lo aplica será tan transformada que ellos, por donde vaya, irán impactando, y la congregación se llenará sin chistar nada y sin establecer ningún plan de nada. Sencillamente se cumplirá lo que Dios nos habló hoy a través del pastor. Seremos una iglesia tan poderosa en nuestra misión de ir haciendo discípulos que todos los templos les quedarán pequeños.